que oí que tu evento anual de Fedegan es el 26 de noviembre. Quería saber. Cinco y 37 de la tarde y le damos una cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan hoy jueves en este espacio en donde Fedegan trata de conversar diferentes temas. En esta oportunidad tenemos un invitado de talla internacional. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañan a través de la plataforma Zoom y también a las personas que nos acompañan en Facebook. Ya somos más de 30 personas las que estamos conectadas a esta hora a través de la plataforma de Facebook. La temática del día de hoy, socialismo del siglo XXI y Foro de Sao Paulo. Tenemos como conferencista el doctor Pedro Carmona, un invitado que recibimos con todo el aprecio del mundo y sobre todo todos los conocimientos que nos puedan transmitir en la tarde de hoy. Hablemos un poco sobre el perfil del doctor Pedro, que es PhD en Economía, fue presidente de Coindustria, Confederación de Industriales de Venezuela y Fedecámaras. Además de eso, hizo parte de la cúpula empresarial venezolana, fue presidente del Gobierno de Transición Democrática del 11 al 13 de abril del 2002. De igual forma, Colombia le concedió asilo político en ese año y desde el 2018 posee la doble nacionalidad. Es director de posgrados de la Universidad Sergio Arboleda, ha sido presidente de empresas industriales y miembro de juntas directivas, conferencista internacional, diplomático, embajador y directivo de organismos internacionales en temas ligados a la integración latinoamericana. Antes de darle la bienvenida al doctor Pedro, que para nosotros es un placer tenerlo esta tarde, nuestro presidente ejecutivo, el doctor José Félix Laforí Rivera, quiere darle un saludo de bienvenida. Bueno, yo quiero también agradecerle mucho a Pedro Carmona, con quien me une una relación de amistad, de aprecio. Lo conozco hace muchísimos años cuando llegó a Colombia, justamente teniendo que buscar un exilio, que este país se lo brindó de manera absolutamente amplia, precisamente huyéndole a un régimen como el régimen que para su momento instauraba Chávez y que se ha prolongado más allá de lo que América Latina hubiera querido con el señor Maduro. Para nosotros, Pedro, es muy grato tenerte otra vez en esta asociación. Bien la conoces. Eres amigo de buena parte de quienes formamos hace muchísimos años un núcleo de amigos que quisimos, con Fernando San Clemente en su momento, tener la oportunidad de generar un espacio de reflexión y de acción también política. En ese entonces, hoy hemos querido que la asociación, y nos acompaña en la asociación tanto Julio San Clemente, que es su actual director, como Francisco San Clemente Molina, ambos hermanos de Fernando, que fue un gran dirigente, y un grupo de amigos que hemos seguido entrañablemente en torno a estas causas. Por eso ya tuvimos la oportunidad en otra época de tenerte haciendo unas reflexiones muy de fondo de lo que fue justamente el tránsito desde prácticamente la independencia hasta la dictadura de Chávez. Y ahora vamos a tener la oportunidad también de tener reflexiones a fondo sobre lo que es el Foro de Sao Paulo y las consecuencias que ha tenido ya en América Latina y que puede seguir teniendo, sobre todo en un país como Colombia, que es un país amenazado por este tipo de tendencias. Los sesgos que políticamente ha tenido aquellos que promueven esta ideología han dejado una marca muy dura y en los últimos tiempos se ha recrudecido. Lo de Chile fue espantoso, no solo lo que sucedió hace un año, sino la manera como terminaron celebrando, entre comillas,
la efemérides en que un grupo de vándalos prácticamente acabó con una hermosa ciudad como la ciudad de Chile. Hace 5 o 6 días quemaron un par de iglesias, incluso yo alcancé a trinar algo que traigo a colación para darte entrada, que es que decapitaron un Cristo, ¿no? En un acto absolutamente demoníaco, ¿no? Lo cual muestra el talante de aquellos que han venido incentivando este tipo de violencia urbana que en Colombia no ha sido exenta. Los hechos que se sucedieron hace unos meses a propósito de las azonadas contra los CAI de la policía, y hoy, por ejemplo, un debate absolutamente insulso que le hacen al ministro de Defensa, devela cómo estos actores han venido permeando toda la estructura de las institucionalidades de los países de América Latina, y tú, que en su momento tuviste un papel protagónico y asumiste transitoriamente el gobierno de Venezuela en medio del nefasto gobierno de Chávez, tienes mucha cosa que contarle a una comunidad y a un grupo de amigos que están deseosos de escucharte. Gracias, Pedro, por aceptar otra vez más la invitación que te hace la Fundación Rafael Reyes, y estamos atentos a estas otras reflexiones que seguro que darán después una serie de preguntas y un conversatorio muy grato contigo y los amigos que nos acompañan. Estamos a tus órdenes. Muchas gracias, José Félix, por las palabras de bienvenida y por la presentación hecha por Zulán. Y bueno, manifestarles la complacencia de estar de nuevo con ustedes. Ya tuvimos, como bien decía José Félix, una ocasión de reflexión sobre un poco de la historia de cómo se había llegado pues, a esta tragedia. Y por ello me voy a permitir también comenzar, para quienes no nos acompañaron en aquella ocasión, en una breve síntesis más contemporánea de cómo fue que Venezuela llegó a la actual situación, a la tragedia actual, y seguidamente hacer las reflexiones en torno al Foro de Sao Paulo y a lo que en este momento implica como un verdadero pues, desafío a la institucionalidad democrática de nuestra región. Voy entonces a compartir un apoyo apenas de una presentación en la que tengo pues tan solo pues una guía o notas que puedan ayudar a comprender lo que vamos a desarrollar y hablar pues a lo largo de esto, siempre pensando en que es una conversación, una tertulia, y que las preguntas al final van a ser pues probablemente las que orienten en mayor medida nuestra reunión de hoy. Lo primero es recordar algo que es muy importante tener presente. Desde el triunfo de la Revolución Cubana, 1 de enero de 1959, Fidel Castro tuvo como objetivo estratégico a Venezuela. Y desde luego, poco más tarde, la ambición de exportar la Revolución Cubana, entre otros hacia Colombia, Bolivia y algunos países africanos, recordando que las gestas pues, que cumplieron, entre otros, el Che Guevara en Angola y el Congo, pues fueron también relevantes, ¿no? De alguna manera, Fidel buscó el apoyo de Venezuela desde los inicios de su proceso revolucionario, pero en aquel momento el presidente Rómulo Betancourt fue muy terminante en expresarle a Fidel Castro que podía contar con la seguridad de suministro energético, pero no con un regalo de petróleo, como de alguna manera pretendía, ni con recursos financieros importantes, como también lo solicitó Fidel al presidente Rómulo Betancourt. Desde ese momento, Fidel asumió una postura clara de promover la lucha armada en Venezuela, teniendo entonces en la mira la
de alguna manera pues la conquista o dominio en algún momento de un país que resultaba geográficamente, energéticamente y con, por supuesto, su desarrollo económico como algo importantísimo, estratégico para su proceso. Y recordando algo que pocos conocen, hubo no solamente entrenamiento de guerrilleros venezolanos en Cuba, sino 3 intentos de invasión guerrillera al país. Una de ellas, nada menos que con el después general Arnaldo Ochoa, fusilado por Fidel, a pesar de que fue uno de los héroes militares pues allá en África, y que, bueno, fue acusado de estar involucrado en temas de narcotráfico. No se sabe nunca si efectivamente hubo verdad o no en las causas pues, del fusilamiento de Arnaldo Ochoa, pero fue uno de los que desembarcó y fue capturado por las Fuerzas Armadas venezolanas, porque efectivamente, quizá pues a diferencia de lo que ocurrió en Colombia, la lucha armada fue derrotada militarmente en Venezuela por las Fuerzas Armadas institucionalistas y desde luego con todo el respaldo político de los principales partidos que formaban parte de la coalición de gobierno con Rómulo Betancourt, y luego de derrotados militarmente fueron reinsertados desde el año 67 en adelante, pero le correspondió sobre todo a Rafael Caldera en su primer gobierno esa tarea de reinserción de los líderes guerrilleros que habían renunciado pues, a la lucha armada. Pero también es importante conocer que si bien un grupo importante de líderes, entre ellos estaba Teodoro Pekov, Américo Martín y tantos otros, se incorporaron a la vida democrática, la izquierda radical continuó con su lucha y una de las estrategias fue la infiltración de las Fuerzas Armadas y la formación de cuadros de jóvenes, muchos de ellos estudiantes universitarios, otros como ocurrió pues, en el caso de Chávez y su grupo, fueron promovidos después de formación de cuadros, de ideologización, a que se incorporaran a las Fuerzas Armadas venezolanas. Y eso fue lo que hizo Hugo Chávez y un grupo de jóvenes que se incorporaron al mismo tiempo a las filas de las Fuerzas Armadas venezolanas. Eso fue lo que llevó a que desde muy temprano, y ya con esta carga ideológica, Chávez desde subteniente ya comenzó pues con la formación de una verdadera logia militar, muy de izquierda, muy conspirativa, dentro de las Fuerzas Armadas. Cosa que fue, de alguna manera, después subestimada por los líderes democráticos del país, que pensaron que la democracia venezolana estaba blindada y que nada sería pues capaz de desestabilizarla o debilitarla. Fue uno de los probablemente errores estratégicos principales, ¿no? En el caso de Cuba, fue claro, y todos lo recordamos, pues que el régimen cubano dependió de una manera pues, fundamental de la ayuda y del apoyo económico y político de la Unión Soviética durante muchas décadas. No solo a través del subsidio que le dio pues, al precio del azúcar que adquiría también desde Cuba, sino también en apoyo militar y político. Claramente recordemos inclusive la crisis de los misiles en la época de Kennedy y todo lo que eso significó en las tensiones de aquel momento, que fueron probablemente la expresión más peligrosa en aquella época del riesgo de una confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética de tipo nuclear. A la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, Cuba pues entró en una crisis muy dura. Fue cuando asumió ese periodo llamado periodo especial, que significó pues un fuerte apretón de cinturón,
para el país en general, para el gobierno. Obviamente todo eso pues también bajo lo que significó pues las acciones que se tomaron del bloqueo de los Estados Unidos después de las fracasadas pues invasiones o intentos pues de debilitar al gobierno de Cuba por parte de Estados Unidos. Y efectivamente uno de los compromisos que asumió Kennedy después de la crisis de los misiles fue la promesa pues de no invadir a Cuba, ¿no? De esa manera, pues a lo largo de los años siguientes, Cuba se vio en la situación de búsqueda desesperada, primero, de un fortalecimiento de su proceso revolucionario, y fue así como nació en el año 90, es decir, inmediatamente después de la caída de la Unión Soviética, la formación del Foro de Sao Paulo, sobre lo cual hablaremos pues con mucho más detalle posteriormente. Pero fíjense que Chávez reanudó su proceso y sus intentos conspirativos contra la democracia. Estoy seguro de que habría sido indiferente para él que el presidente hubiese sido Caldera o Carlos Andrés Pérez o Luis Herrera, pero le correspondió al gobierno constitucional de Carlos Andrés Pérez verse afectado pues por los intentos claros de golpe de Estado que ocurrieron, dos de ellos pues a lo largo del año 1992, febrero y noviembre de 1992, un poco bajo la justificación, entre comillas, de que el gobierno de Carlos Andrés Pérez estaba asumiendo pues una línea, un modelo de gobierno neoliberal que significó desde luego sí correctivos a una serie de deficiencias que desde el punto de vista macroeconómico habían ocurrido, como por ejemplo los subsidios generosos y amplios a la gasolina, etcétera, ¿no? Chávez fracasa en sus intentos de golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez, también, y hoy día afortunadamente, por un compromiso de la institucionalidad militar venezolana, que también derrotó ya no solo a la lucha armada de los años 60, sino a Chávez en sus intentonas golpistas, ¿no? De alguna manera, y no solo fue atribuible a Caldera, el error pues del sobreseimiento de la causa después de haber estado Chávez detenido 2 años, pero sin someterse a juicio. Quizá el error haya estado en que los líderes políticos del momento pensaron que había que desinflar a Chávez, que había que no victimizarlo, y por eso haberle concedido el máximo perdón, ni siquiera un indulto, sino el sobreseimiento de la causa que ocurrió en el 94 en el periodo de Caldera. Los primeros pasos dados por Chávez al salir de la cárcel fueron la visita a Colombia, invitado por Gustavo Petro, quien pues le sirvió de anfitrión, inclusive lo recibió en su casa y lo llevó a distintos contactos con la izquierda colombiana y a la visita a los lugares históricos pues más importantes. Ese fue el primer viaje de Chávez al exterior, a Colombia, después de haber salido pues libre, y inmediatamente después el recibimiento que le hizo Fidel Castro en Cuba, con honores de jefe de Estado, con alfombra roja en el aeropuerto José Martí de La Habana, y con un acto memorable en la Universidad de La Habana, lo cual no solo deslumbró a Chávez por esa acogida que le daba Fidel Castro, sino también porque fue el momento en que Fidel se convierte en verdadero mentor de Chávez y yo diría todavía más en su padre afectivo. Y lo orienta en que la vía para la conquista del poder no era la vía de la fuerza, de los golpes de Estado, sino el camino electoral. Ahí comienza entonces el tránsito, a partir del año 93-94, a la preparación de lo que fue finalmente el triunfo electoral de Chávez en 1998, en un país que
ciertamente estuvo equivocado después de 40 años de alternancia del bipartidismo, porque buscando un cambio, ciertamente dio un salto al vacío con la elección de Chávez, pensando en que iba a gobernar democráticamente y que respetaría pues la institucionalidad republicana, a pesar de que negaba pues sus vinculaciones comunistas, pero sí hablaba de reformas constitucionales que en su opinión eran importantes, que eran necesarias en el país. Y así fue que inmediatamente después de su toma de posesión, como un primer acto, convoca a un referéndum consultivo para llamar a una Asamblea Nacional Constituyente para sustituir la Constitución venezolana de 1961. Ese trabajo se hizo en muy poco tiempo, con una absoluta minoría de las fuerzas democráticas del país en la Asamblea Nacional Constituyente, y en una forma, pues en consulta, se aprobó mediante un referéndum. Era todavía, diría yo, el beneficio que tuvo el triunfador de la elección de 1989 de 1998, asumió en 1999, y el país de alguna manera se rindió y aprobó pues la Constitución, y no solo ello, sino también facilitó el camino para la conquista absoluta del poder, que entre otras tuvo como paso previo la constitución de una especie de congresillo al cual se le dieron poderes supraconstitucionales, y eso permitió de alguna manera cooptar todas los demás integrantes del poder público, es decir, ahí comenzó el proceso de conquista absoluta del poder, esa deriva claramente autocrática, porque no se conformó pues con la mayoría que tenía ya pues en el Parlamento, sino que hizo aprobar decretos, leyes habilitantes para gobernar por la vía de decretos leyes. Comenzó también a intensificarse pues la presencia cubana en Venezuela, más de 30.000 contingentes. Ya en el año 2002, cuando ocurrió la crisis política de aquel entonces, Venezuela estaba absolutamente llena de contingentes cubanos, y sobre todo ya de presencia en aquellos momentos de las fuerzas de inteligencia cubana, del G2 cubano, que tiene sin duda una organización muy experimentada y hoy día pues bastante peligrosa. Comenzó también una gran inyección de recursos financieros, no solo a Cuba, sino a Centroamérica y el Caribe, porque por primera vez Venezuela utilizó el arma petrolera y energética para conquistar, digamos, conciencias o voluntades en países de Centroamérica y el Caribe que recibieron un generosísimo apoyo financiero y energético. Eso sí, pues a cambio de no cuestionar, no votar en algún momento en cualquiera de las instancias internacionales en contra pues, del proceso revolucionario venezolano, ¿no? Y Cuba comenzó también un control claro de algunos elementos estratégicos, por ejemplo, todo lo de identificación, extranjería, notarías y registros, y la inteligencia que fue penetrando pues muchas de las instituciones, incluyendo las Fuerzas Armadas venezolanas. El fin, entonces, el fin de lograr lo que quizá Fidel Castro no había alcanzado, que era la exportación de la revolución, se facilitó pues con el boom petrolero de la década de los 2000. Recordemos que Chávez recibió el precio del petróleo a $8 el barril, un precio insignificante que había significado también ajustes económicos importantes en el segundo gobierno de Rafael Caldera, pero ya con el boom posterior dispuso de recursos muy abundantes que en buena parte orientó hacia América Latina y el Caribe con fines políticos y de apoyo a los procesos afines pues a la causa revolucionaria
del socialismo del siglo XXI. La crisis política de abril del 2002 tuvo entonces como detonantes no solo ya pues esta deriva autocrática del gobierno y la inmensa cantidad de decretos, leyes que en forma de consulta pues dictó el gobierno de Chávez, sino un factor fundamental, la politización de Petróleos de Venezuela. PDVSA era una empresa del Estado, pero manejada meritocráticamente, con los mejores recursos humanos que el país haya conocido. Y la decisión de Chávez de nombrar una junta directiva y los niveles superiores de PDVSA con gente afín y convertir a Petróleos de Venezuela, las joyas de la corona, la segunda empresa energética del mundo, convertirla en su caja chica, en su manejo absoluto, cosa que no había ocurrido hasta ese momento, pues fue también un detonante importante. Y veámoslo ya 18 años después, como si había razón o no para defender a Petróleos de Venezuela, hoy destruida, pues convertida verdaderamente en una empresa en bancarrota y teniendo hasta que importar combustible de Irán, como ocurre en el momento actual. Y bueno, también tuvo un componente de insatisfacción de la dirigencia sindical por el desconocimiento de algunos contratos colectivos en empresas del Estado que tenían pues mucha relevancia y mucho empleo, ¿no? De esa manera, pues el intento de formar un gobierno de transición democrática, no solo para llenar un vacío de poder en ese momento, sino también para salvar la democracia venezolana, no fue posible por algunas inconsistencias, entre ellos en el propio mundo militar. Pero el retorno de Chávez, quizá algunos recordarán, se hizo con ofrecimientos de Chávez de rectificar con un crucifijo en la mano. Pero lo cierto fue que fue un nuevo engaño al país, al pueblo venezolano, porque muy rápidamente inició pues purgas masivas en Petróleos de Venezuela, en las Fuerzas Armadas. Fue un poco como lo que hizo Erdogan en Turquía, con ese intento quizá falso de golpe de Estado, en el cual pues terminó decapitando pues a cerca de 50.000 personas en los distintos cuadros pues en ese país, en Turquía, ¿no? Pero sobre todo se empeñó en dos aspectos especiales, en controlar el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, porque era la forma pues de continuar entonces manipulando los comicios y sobre todo también con la introducción del voto electrónico, tema sobre el cual hay siempre que alertar en Colombia, porque el voto electrónico es una herramienta bastante peligrosa si es que no se tienen todos los elementos de auditorías y de seguridad en cuanto a su ejercicio. Las expropiaciones, desde luego, fueron, ustedes recordarán el expropio, y ahí puse precisamente arriba a la izquierda una imagen de Chávez con el exprópiese, pero eso significó la expropiación de miles de empresas de servicios públicos, empresas industriales, comerciales, agropecuarias, que han llevado a que del número de empresas que existían de todo el sector privado, repito, agropecuario, industrial y comercial, sobreviven hoy apenas el 20% de las empresas. Yo les podría decir, por ejemplo, cuando antes de ser presidente de FEDECámara fui presidente de Conindustria, había 14.000 empresas industriales productivas en el país, registradas en Conindustria, de las cuales sobrevive justamente un porcentaje, como el que indico, del 20%, y trabajando a una bajísima capacidad. De manera que el objetivo era crear el Estado omnipotente, omnipresente, intervencionista, minimizar al máximo al sector privado, que efectivamente pues prácticamente ha colapsado en un número pues, de miles de empresas, ¿no? Y en el caso de PDVSA, ya mencionado, pues cerca de 20.000 funcionarios muy capacitados que hoy están
en la industria petrolera alrededor del mundo fueron despedidos, y ese fue el inicio de esta debacle de Petróleos de Venezuela, de las joyas de la corona, como ya he dicho. A la enfermedad de Chávez, en el 2012 en particular, y ya cuando se veía pues que era un caso terminal, si algún consejo pues le dio Fidel Castro a Chávez fue: debe hacer su testamento en vida, y se inclinó claramente por Maduro, que había sido un hombre pues que se había acercado mucho pues como casi que más que como un canciller, como un asistente de Chávez. De manera pues que con la llegada de Maduro, que había sido formado también en cuadros en Cuba, en la formación de cuadros, es decir, la ideologización, comienza entonces una etapa de profundización de la militarización del gobierno, en cierta forma de fragmentación del poder, porque adquiere mucha fuerza Diosdado Cabello por un lado, los militares por otro, en fin, y el grupo afín pues o cercano a Nicolás Maduro. Pero se acelera de una manera profunda el deterioro económico y social, primero porque ya el boom de los precios del petróleo, que había estado en promedio en $100 el barril, había pasado, y comenzó entonces un proceso acentuado de hiperinflación, muy determinada por el papel del Banco Central de Venezuela, que perdió su autonomía y que comenzó a emitir dinero inorgánico para financiar gasto público, y ese fue el combustible para la hiperinflación, y detrás de la hiperinflación, la hiperdevaluación del tipo de cambio. Hoy en día, imagínense ustedes, de los bolívares que recibió Chávez en 1999, hoy para adquirir $1 se requieren 45 billones, o sea, millones de millones de bolívares de aquel entonces. Es decir, el signo monetario ha perdido totalmente pues, su sentido, su significación, y eso ha llevado también a una dolarización de facto de la economía, ¿no? En términos de macroeconómicos, es impresionante cómo un país como Venezuela ha visto contraerse su Producto Interno Bruto en 70% en 5 años, ¿eh? En los últimos 5 años, hasta 2019. Y este año caerá en 30% más, también agravado pues, por los problemas no solo petroleros, sino por la pandemia. Tanto es así que el Fondo Monetario estima que países más pobres de América Latina, como Uruguay, Paraguay, Panamá y Bolivia, van a superar el PIB venezolano. Decía que en el 2024, creo que va a ser mucho antes, dentro de 2 años, los países más pobres de América Latina habrán superado el PIB venezolano, y esto ha estado acompañado con la venta de oro de las reservas, con la explotación irracional del oro de coltán del arco minero de Guayana. Tanto es así pues que las reservas internacionales del país se encuentran en una cifra exigua de 6.000 y tantos millones de dólares, y todas las empresas expropiadas y las empresas básicas del Estado están en total bancarrota, muchas de ellas cerradas. Por ejemplo, Venezuela fue un país que producía en Sidor, la siderúrgica del Orinoco, 4 millones de toneladas de acero por año. Está cerrada. La industria del aluminio está cerrada. La industria de minerales, bauxita, mineral de hierro, igualmente. Los servicios públicos, especialmente Venezuela, que era un referente petrolero, pues totalmente en bancarrota, ¿no? Y como decía, la producción petrolera y la infraestructura petrolera en un profundo deterioro, tanto que en el momento actual, y no solo por las sanciones de Estados Unidos, la producción petrolera del país está en torno a 400.000 barriles, ha llegado a menos, con una crisis pues, de todo el sistema de refinación, uno de los más grandes del mundo. La capacidad nominal de las 6 refinerías más importantes del país era 1.300.000 barriles diarios. Hoy en día pues es Irán el que está auxiliando al país con el envío de combustibles para paliar
una crisis pues que es estructural, ¿no? En lo social, pues 5 millones de venezolanos, 5.400.000 se estima que será a fines de año en el exterior, generando también problemas graves, no solo acá en Colombia, sino alrededor del mundo, porque hay 500.000 venezolanos en Estados Unidos, otro tanto en España, en Europa, y acá en Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil, también pues contingentes muy importantes y hasta en los países centroamericanos. Pero fíjense ustedes, para que puedan entender a la luz pues, de los más recientes estudios hechos por la Universidad Católica Andrés Bello y que explican también este éxodo, fíjense ustedes, algunos apenas tomé porque es un estudio muy completo. La tasa de mortalidad infantil pasó de 12 a 26 por mil, o sea que más que duplicada la tasa de mortalidad infantil. Se redujo la esperanza de vida en 3,7 años para los niños nacidos entre 2015 y 2020. Pero todo este colapso, digamos, de servicios públicos, de electricidad, de agua, de aseo, pues, y cloacas, en fin, ha llevado a que Venezuela se ubique nada menos que en el segundo país más desigual de América Latina y en el segundo lugar entre países como Nigeria, Irán, Chad, Congo y Zimbabue. El índice de pobreza, el 96,2%, y 54% de pobreza extrema, por eso es que estamos viendo gente pues comiendo en la basura, y el 41% de pobreza crónica. En desigualdad y pobreza estamos en un índice solo comparable con los de Nigeria y otros países africanos. 79% de los venezolanos no puede cubrir la canasta básica alimentaria. El salario mínimo mensual es hoy por debajo de $1 mensual. Los puedo decir hasta con la experiencia cercana. Mi esposa tiene una pensión que en este momento es inferior a $1. ¿Qué sería de ella si tuviera que atender sus necesidades en Venezuela, pues con ese nivel de pensión? El desempleo 53% en las familias más pobres y 44% de la población mayor está inactiva, mayor de 15 años. Un porcentaje alto de niños no está asistiendo a las escuelas por la crisis económica de combustibles, de todo, y porque no pueden, ¿no? Y por eso los niños no están cumpliendo ni siquiera con la educación mínima obligatoria. En la escala superior, los jóvenes de 18 a 24 años, la asistencia escolar ha bajado a 25%. Es decir, hay más de 2.300.000 estudiantes que no están asistiendo a su formación. Y por otra parte, 30%, y esto es una tragedia, de niños menores de 5 años en desnutrición crónica. Segundo peor lugar de América Latina junto a Haití, Zambia, Nigeria y Camerún. Es que son cifras escalofriantes. Estas, por ejemplo, son algunos indicadores de la Iglesia Católica, Cáritas de Venezuela, 82% de pobreza. El requerimiento para una familia de 5 miembros de 141 salarios mínimos para adquirir la canasta básica alimentaria. 70% de los hogares con deterioro alimenticio, 68% de las familias con estrategias de supervivencia alimentaria, 4,5 millones de personas comiendo una vez al día, 80% de los centros de salud en precariedad. De manera que todo esto es una introducción a la parte ya de la crisis política y del Foro de Sao Paulo del que quiero hablar en esta segunda parte. Frente a esta verdadera tragedia humanitaria y destrucción de la economía y de las instituciones de una nación, la OEA fracasó en invocar la Carta Democrática hace tan solo un par de años, por de alguna manera los temores del Caribe a enemistarse pues con el régimen por el tema de la asistencia que había recibido. Y por otra parte, lo más reciente ha sido la forma en que la ONU, y sobre todo la alta comisionada
para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que ciertamente no es una mujer de derecha, ha logrado documentar en 2 informes y uno de una comisión independiente las desapariciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, inhabilitaciones de líderes políticos y las acciones de un grupo de la policía que está siendo el grupo de choque, ¿no?, de una violencia inusitada, y de los paramilitares, de los llamados colectivos. Y por supuesto que, a pesar de que recientemente hubo liberación de algunos presos, hay unos 350 presos políticos, entre ellos un grupo de más de 160 militares que están detenidos en el país y muchos de ellos incomunicados. Ha habido las reacciones que hemos conocido del Parlamento Europeo, del Grupo de Lima, de Estados Unidos, inclusive con las sanciones petroleras que se han acentuado. Y todo esto ha generado también fisuras dentro del chavismo, los que disienten, y de muchos militares que obviamente están, como les decía, ciertamente espiados en los cuarteles por el G2 cubano. Se han cerrado pues las salidas pacíficas. Toda la crisis venezolana se solucionaría con unas elecciones libres. ¿Por qué? Porque el 85% de la población quiere elecciones y obviamente no votaría por una continuación de Maduro, y quizá por eso se aferran al poder pues con todas las garras y con todas las uñas. Pero la emergencia humanitaria venezolana ha pasado ya de la categoría de una emergencia humanitaria verdaderamente a la categoría de un genocidio. Yo me atrevo, de una manera pues, más informal, a calificarla del exterminio de un pueblo, porque cuando se destruye una nación, su economía, su institucionalidad y la calidad de vida de un pueblo, y encima de eso pues se establecen regímenes, sistemas tiránicos de represión, pues ciertamente que se está mucho más allá de una emergencia humanitaria. Todo ello en medio de una hegemonía informativa del Estado, presión sobre los medios de comunicación y, como les decía, por la vía de facto, una dolarización de la economía que está afectando aún más a los más desposeídos, los que están enchufados, como se dice en Venezuela, o disponen de dólares, pueden tener acceso a muchos bienes, pero eso no es ni la situación de la clase baja ni de la clase media, que ha sido nivelada hacia abajo, asfixiada, pauperizada. Y eso ha generado, pues por supuesto, en tiempos recientes, muchas protestas populares. Guaidó, declarado y reconocido pues como presidente de transición en Venezuela, por todas estas razones y por el apoyo que ha recibido Maduro de China, Rusia, Cuba, que es la dueña del país, y Irán y Turquía, entre otros, y el mundo islámico, y también los grupos irregulares colombianos que hacen vida en Venezuela, no ha logrado el objetivo del cese de la usurpación, de consolidar el gobierno de transición y de celebración de elecciones limpias en el país. Eso ha generado también algunas fisuras en la oposición que todos conocemos, por temas de diálogos o por temas de participación o no en los procesos electorales, uno de los cuales, el del 6 de diciembre, ha sido pues desconocido pues, ya por el mundo, y desde luego la oposición ahí sí decidió unánimemente no participar. Inclusive Enrique Capriles, que había dicho en principio que había quizá que medirse pues, pensando en que esta gran mayoría de venezolanos permitiría una nueva elección de una Asamblea Nacional de mayoría opositora, pues se retractó dándose cuenta de que ni siquiera las gestiones, por ejemplo, que hizo Borrell en nombre de la Unión Europea para tratar de retrasar estas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, con un Consejo Nacional Electoral pues, oficialista, pues no tuvieron ningún éxito. Ante la perspectiva que todavía se ofrece de una posibilidad de un triunfo de Biden en las elecciones de Estados Unidos, claro, hay preguntas que se formulan. ¿Cuál será la posición? Desde un punto de vista pues,
de campaña electoral, Biden ha dicho que, por supuesto, está también comprometido con la causa de la libertad y de la democracia en Venezuela, y ha calificado al régimen pues como una dictadura. Y aun cuando hay una posición pues más definida de Trump, esto obliga, pues, en fin, en la perspectiva electoral y la posibilidad cierta, el triunfo de Biden, obliga pues a blindar este tema, el tema de Venezuela, como yo creo el de Colombia también, como un tema de carácter bipartidista. Y ciertamente pues que la relación bilateral del régimen venezolano con Colombia pues está en claro punto muerto, ¿no? No hay pues voluntad alguna del régimen para un proceso electoral justo, limpio, transparente, que seguía la solución pacífica. Y todos los procesos anteriores así lo demuestran, ¿no? La Unión Europea, ya decía, fracasó recientemente en una gestión que fue cuestionada en algún momento por la propia Unión Europea, fue la realizada por Borrell, pero también en la posibilidad de lograr garantías y posponer el proceso electoral de diciembre, pues fracasó. Venezuela está claramente convertida entonces en un estado, el régimen venezolano, en un estado forajido, fallido, en un narcoestado y en una amenaza clara para la estabilidad y la paz de la región. Eso lo estamos viviendo claramente y viéndolo desde Colombia. Pero la geopolítica ha funcionado. Esta alianza de respaldo de Cuba, China, Rusia, Irán, Turquía, el mundo islámico y, por supuesto, las alianzas que se han logrado con el crimen organizado, con Hezbollah, con la FARC y con el ELN. El ELN tiene hoy presencia territorial en 14 estados de los 23 de Venezuela, además de los tentáculos que ya sabemos y conocemos del Foro de Sao Paulo, que también ha estado pues claramente involucrado, como veremos de inmediato, en estrategias para la desestabilización de algunos países en la región, ¿no? Ha habido alertas pues, que ha hecho también dentro de estas profundas alianzas que se han desarrollado, no solo con los países mencionados, sino en particular con Irán, la preocupación de Colombia denunciada por el propio presidente Duque sobre la posible negociación de Venezuela de misiles de mediano alcance o de largo alcance del régimen de Maduro, que sí significarían ya pues una provocación de una escala, de una gravedad pues mucho mayor, ¿no? Así que entonces, dicho eso, porque es importante, porque Venezuela es la que está en este momento liderando junto al apoyo de otros países y irradiando también el intento de exportación de la revolución y del modelo, o apoyando grupos radicales, pues hablemos un poquito de lo del Foro de Sao Paulo. Muchos lo conocen, otros, lo he podido comprobar, por ejemplo, en el medio universitario, desconocen casi totalmente qué es el Foro de Sao Paulo. Y por eso me permito apenas recapitular en pocos minutos lo que es objeto pues, de mucho análisis y discusión por sus implicaciones. ¿Cómo nació? Nació en el año 90, de la mano principalmente de Fidel Castro, que fue el ideólogo, pero también con el respaldo del Partido de los Trabajadores y de Lula da Silva en Brasil. Y lo definieron en su momento como un punto de encuentro de la izquierda latinoamericana y de alguna manera tratando de llenar, como les mencionaba antes, después de la crisis de la Unión Soviética, de la caída de la Unión Soviética, la relativa pues orfandad que tuvo Cuba, y también como un medio para contrarrestar las orientaciones que en el año 89 se dieron a través del consenso de Washington, pero en particular un objetivo: respaldar la conquista del poder por organizaciones políticas afines al Foro de Sao Paulo. Inicialmente, el Foro de Sao Paulo estuvo formado o constituido por 60 partidos y organizaciones, y entre ellas, inicialmente, estuvieron algunas ligadas a la lucha armada, no todas ellas de constitución o formación, digamos, democrática. Estuvieron entre ellas la FARC y el ELN, el Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua,
el Frente Farabundo Martí de El Salvador, entre otros. Y en la actualidad, el Foro de Sao Paulo reúne a 120 partidos de 25 países. Y aquí señalo los que en la página web, inclusive, del Foro de Sao Paulo, están indicados que por Colombia forman parte de dicho foro: el Movimiento Progresista, el Partido Alianza Verde, el Partido Comunista de Colombia, el Polo Democrático Alternativo, Presentes para el Socialismo, Unión Patriótica y la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Esas serían las organizaciones políticas que aparecen registradas oficialmente como miembros por Colombia del Foro de Sao Paulo. Tal como lo indicado pues, anteriormente con todo lo que ocurrió y la alianza profunda que se estableció entre Chávez y Fidel, el triunfo de Chávez en el 99 ciertamente insufló, alentó al Foro de Sao Paulo, no solo por respaldo y apoyo económico, sino que con ello fue posible y el respaldo que, por ejemplo, desde Venezuela, Chávez otorgó a muchos candidatos políticos de partidos afines a que en cierto momento tuvieran en el Foro de Sao Paulo un grupo importantísimo de líderes y de presidentes. Hoy, por ejemplo, claro, continúa en el poder la dictadura castrista, el chavismo-madurismo, el sandinismo y el kirchnerismo peronista, y ahora pues retoma pues, el poder el MAS en Bolivia, con el triunfo de Arce recientemente, que ha sido pues tan celebrado por algunos de los líderes precisamente ligados al Foro de Sao Paulo. En algún momento, fíjense ustedes, el grupo de presidentes afines al Foro de Sao Paulo, a organizaciones políticas que forman parte del Foro de Sao Paulo: Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, Tabaré Vázquez y Pepe Mujica en Uruguay, Michelle Bachelet en Chile. Dejó a un lado a Ricardo Lagos porque tuvo todavía una visión de izquierda mucho más democrática. Luego también Evo Morales pues en Bolivia, ahora entonces el triunfo de que ya hablábamos, Rafael Correa en Ecuador, Mauricio Funes y Sánchez Serén en El Salvador, Fernando Lugo en Paraguay, Leonel Fernández en República Dominicana, y obviamente todo el apoyo que recibieron muchos candidatos de izquierda que no alcanzaron al triunfo, a la presidencia, pero que obviamente forman parte de organizaciones muy importantes. El Foro de Sao Paulo, que ha sido muy estudiado por este personaje hoy preso y neutralizado en Venezuela, ha celebrado 26 encuentros. El último de ellos, presencial, fue en Caracas el año pasado, julio del año 2019. Y en agosto de este año hubo una reunión del foro, pero fue de carácter, pues, a través de plataformas virtuales, ¿no? Muchos de los líderes del Foro de Sao Paulo insisten en que es un centro de pensamiento de la izquierda, pero que no, digamos, tienen como objetivo desestabilizar las democracias, pero las estrategias son las que lo dicen todo, ¿no? Mencionaba Alejandro Peña Esclusa, este caballero que está aquí en la foto. Esta es la última reunión del Foro de Sao Paulo, y aquí está el canciller Arreaza, pues, de Venezuela. Pero decía, la persona que más ha estudiado y seguido el tema del Foro de Sao Paulo hasta que se lo permitieron, es Alejandro Peña Esclusa, ¿no? Él escribió un libro que denominó El Foro de Sao Paulo, una amenaza continental, que por cierto está disponible por internet, y siguió muy de cerca todas sus reuniones y conclusiones. Por eso fue considerado un hombre peligroso por todo el Foro de Sao Paulo para sus objetivos, porque Peña Esclusa lograba hasta tratar de infiltrar reuniones del Foro de Sao Paulo para conocer sus conclusiones más de cerca, y terminaron entonces sembrándole explosivos en su apartamento en un allanamiento que hicieron, en los escritorios de sus niñas, 2 niñas que tiene. Pues ni loco que hubiera sido para sembrar explosivos en los escritorios donde las niñas hacían sus tareas escolares. Y fue detenido, neutralizado, incomunicado, pues, en cierta forma,
y él que había tenido pues un propósito, una idea de crear una contra del Foro de Sao Paulo en una América, pues que también quedó paralizado, ¿no? Ese es el libro. Hay otras cosas que él escribió sobre estos temas, y hasta puse por ahí un lugar, encontré que el libro está aquí también en un link completo, pero en otros pues está ofrecido pues para la venta, ¿no? Pero ahí lo dejo pues en su portada por la significación que tiene. Ahora, quería comentarles algunas de las conclusiones del Foro de Sao Paulo para que veamos realmente en qué está, cuál es su estrategia en este momento. Por ejemplo, de muchas conclusiones, apenas extraigo algunas, la de Caracas, que fue una reunión muy, como diría, multitudinaria y costosa para la convocatoria que hizo Maduro, muy costosa. Pues, entre otras, por ejemplo, en la reunión de Caracas del año pasado, una de las decisiones fue la articulación de las plataformas y redes del movimiento social y popular, es decir, mucho mayor unidad y fuerza. La unión de los centros de formación política, formación de cuadros de nuevo, ideologización, el apoyo pues abierto, desde luego, a las luchas del pueblo venezolano, luchas, desde luego, del régimen del socialismo del siglo XXI, y esta marcha por la paz y la unidad de los pueblos. Hubo en aquel momento una movilización muy fuerte en torno a la liberación de Lula, esa movilización que llamaron Lula Libre, y decía con actividades de agitación política, de comités, partidos, movimientos populares, estudiantiles y sindicatos, ¿no? Y también en aquel momento ya se definió una estrategia de solidaridad activa con el pueblo chileno en contra del gobierno de Piñera y con las causas del pueblo mapuche, ¿no? Y de todo el movimiento pues, estudiantil chileno, ¿no? Y por supuesto que ahí comenzó a evidenciarse la presencia de fuerzas no solo nacionales sino internacionales en las protestas del 2019 en Chile, Perú y Colombia, ¿no? Que no fue, pues repito, un tema puramente nacional, doméstico, sino muy de naturaleza internacional. Allí también el Foro de Sao Paulo repudió la persecución política en Colombia contra excombatientes, líderes sociales, populares, minorías, etc. Fustigaron muy duro al presidente Duque por el tema del acuerdo de paz, exigiendo también, entre otras, el cese del hostigamiento contra las organizaciones sociales y populares. Solidaridad plena con la revolución cubana y con su, entre comillas, heroico, digno y solidario pueblo. Condenaron también al gobierno del Ecuador por la persecución de lo que llamaron el intento de reducir las fuerzas progresistas de izquierda, poco lo de Correa. También rechazaron la política de El Salvador, que está alineada al imperio, entre comillas, y la militarización de su territorio. Se solidarizaron también con el frente, con los dirigentes de El Salvador y con el avance del proyecto revolucionario. Condenaron también a Estados Unidos por la politización del tema de los derechos humanos. Y fíjense ustedes, una cosa insólita, el Foro de Sao Paulo expresamente, eso sí lo leí en conclusiones, rechazó el informe de la ONU, de Michelle Bachelet, sobre los derechos humanos en Venezuela. Y cito textualmente, porque no refleja en absoluto la realidad venezolana y por un enfoque sesgado y parcializado en favor de la extrema derecha. Por favor, ese informe reveló todo género de torturas y violaciones de los derechos humanos en Venezuela, que luego fueron ratificados en un segundo informe de Bachelet y en el informe de la Comisión Independiente, que ahora en agosto verdaderamente hizo unas afirmaciones y evidencias absolutamente sorprendentes sobre el tema de los derechos humanos en el país. Pero en la última reunión virtual, esta de agosto, en la que las FARC fueron los anfitriones, el partido ya FARC, y estuvieron también presentes en forma virtual Lula, Pepe Mujica, Alberto Fernández, Zapatero, Maduro, Samper, Rousseff,
Lugo, Correa, entre otros, y Evo Morales. Aquí la información que es todavía inside information, miren las cosas más insólitas que ocurrieron. Primero, la delegación colombiana mostró alborozo por la detención de Álvaro Uribe y la consideró el inicio de la tormenta bolivariana. Y expresaron: ha comenzado a funcionar la justicia y nuestro trabajo de muchos años. Hay jueces con gran conciencia revolucionaria. Y Pepe Mujica, que esta semana ya, junto con Sanguinetti, pues renunciaron a su condición de senadores, atacó también al presidente Duque, supuestamente por no ceder en el tema de la ejecución o cumplimiento de los acuerdos de paz. Fíjense ustedes parte de la cosa que ha trascendido, y esta pues es una fuente muy fidedigna, de esta reunión virtual del Foro de Sao Paulo. Uno, aprovechar la debilidad económica de los estados, la crisis económica, el desempleo y la hambruna, todo lo de la pandemia, desde luego, que se ha exacerbado, para organizarse contra el sistema, ¿no? Generar movilizaciones masivas, como las del 2019, Chile, Colombia, Ecuador, y demás países que ellos llaman satélites de la órbita estadounidense, ¿no? Continuar la organización y formación de guardias paramilitares, proponer reformas constitucionales, calificando lo de Chile, que es un tema de preocupación en este momento, el magnífico ejemplo de Chile, penetrar las luchas de equidad de género y de racismo para arrinconar al imperialismo, desmitificar las religiones y hasta hablan de captar los movimientos esotéricos, ¿no?, a su causa, ¿no? Propiciar el control progresivo de medios y redes sociales, promover el aborto y legalización de la droga en función del libre desarrollo de la personalidad, crear símbolos nacionales, convertir los crímenes policiales en banderas populares, reformar la educación hacia la lucha de clases, células de control ciudadano, bonos populares, movilizaciones, señalando que Venezuela y Cuba pueden ofrecer la capacitación para esas tareas, debilitamiento o destrucción de partidos políticos no comprometidos, georreferencia y perfilamiento de empresarios, infiltración de las instituciones e impulsar estructuras paralelas a las del Estado, crear mecanismos de trazabilidad de dinero y bancos, invasiones, reparto de propiedades, los pobres como forma de control social. Y obviamente pues que estas afirmaciones que trascienden y que son tan preocupantes, pues tienen ahora también como trasfondo y como contexto, primero el triunfo del peronismo en Argentina y ahora del MAS en Bolivia. Ojalá y Arce pues pudiera, digamos, ejercer el poder de una manera independiente, pero ya vemos las declaraciones recientes de Evo Morales desde Argentina, de que volverá, y el reconocimiento que tuvo que hacer Arce de que el líder fundamental del MAS es Evo Morales. Es lamentable que el dirigente político cruceño Luis Camacho se negó pues a hacer coalición, en este caso con Carlos Mesa, que era el que tenía la primera oportunidad, y habría habido en ese caso segunda vuelta. De manera que en la agenda que hemos relatado, resumido, ¿no?, del Foro de Sao Paulo en los momentos actuales, ¿qué es eso de pasar de la brisa a la tormenta bolivariana? Pues indica una intención clara de una arremetida muy fuerte, ahora respaldada por una organización que supone una fachada o que muestra una fachada un poco más potable, la de el Grupo de Puebla, donde está un grupo de expresidentes, pues entre ellos pues el expresidente Samper. Y la verdad es que si todo esto pudiera parecer a los oídos de algunos como algo exagerado, como teorías conspirativas, miren lo que expresó Nicolás Maduro
en octubre del 2019. Lo cito textualmente. El plan de los líderes de la izquierda en el Foro de Sao Paulo está en pleno desarrollo y se está cumpliendo a la perfección. Y luego agregó, todas las metas que nos hemos propuesto se han realizado. Esto es producto de la unión de los movimientos revolucionarios de América Latina, el Caribe y el mundo. Estamos revitalizados. Los partidos de izquierda de todos los continentes y de la región deben seguir articulándose para conseguir los fines propuestos en dicho encuentro. Como dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de pruebas. Y en Chile, pues se ha reanudado el vandalismo y las protestas este año, y más recientemente, y se está próximo a un referéndum, a una consulta popular para promover ya la reforma o sustitución de la Constitución del año 90, pero con unos niveles de nuevo de vandalismo que me han impresionado. Estas imágenes, por ejemplo, pequeñas, pero que fueron dramáticas, ¿no?, de la quema de iglesias en Chile, representan ciertamente una expresión repugnante, aberrante, de antivalores, de tratar de destruir las bases fundamentales, pues también de un país y de un modelo que, mal que bien, perfectible, pero ha tenido éxito en la medida en que Chile es un país que exhibe, pues, un progreso, una modernización, una inserción internacional, es el país más competitivo de América Latina y donde hasta los salarios mínimos son los más altos de la región. Hay aspectos que pueden ser perfectibles, las pensiones o el sistema educativo, etcétera, pero muchos sostienen que podría haberse hecho no por la vía de una constituyente, que puede ser una caja de Pandora, sino más bien por la vía de reformas constitucionales, como las ha tenido la Constitución de 1990. De manera que hay allí pues una incertidumbre grande en el caso de Chile y de la muy posible votación de este próximo domingo 25 en favor de una reforma total, de una nueva constitución en Chile, que repito, si es que se logra después una asamblea constituyente de mayoría de las corrientes de grupos involucrados con las protestas y con el cambio, pues podrían significar un gran salto al vacío también en Chile. En el caso del Ecuador, Correa pues ha celebrado el resultado del proceso boliviano, afirmando que Ecuador va a ser igual. Es decir, que él volverá seguramente, a pesar de los procesos, en fin, o sus agrupaciones políticas, ¿no? Y por supuesto que no es casual que estemos viendo en Colombia, afortunadamente no terminó siendo violenta, pues la coincidencia de minga indígena, paro nacional, protestas que buscan arrinconar al gobierno y descalificarlo, ¿no? Pienso que ciertamente pues las fuerzas democráticas del país tienen que estar claras, tiene que haber acuerdos en lo fundamental, y para mí, modestamente, diría que lo que no da espera es impedir el triunfo de la ultraizquierda en el 2022 y resguardar por encima de todo la democracia y el régimen de libertades, lo que también implica en esta etapa que se viene de la pospandemia, donde el país va a quedar muy golpeado y que por supuesto se van a exacerbar los problemas sociales, y eso podría ser el terreno abonado para el populismo y para la ultraizquierda, pues la sociedad democrática debe también buscar una mucho más fuerte aproximación al pueblo, porque la bandera de lo social definitivamente no debe ser de propiedad, un atributo pues de los grupos de izquierda, sino en general pues de la sociedad colombiana democrática en su conjunto. Pues estas son mis reflexiones, ciertamente muchas de ellas preocupantes, pero que yo creo que no me paso de exactamente el tiempo que había establecido, pues de un máximo de 1 hora, para más bien
responder sus preguntas, sus comentarios, para lo cual pues los organizadores tendrán entonces la forma pues de transmitirlas y estaré pues gustoso de, en la medida de lo posible, atenderlas, ¿no? Pues muchas gracias, Pedro. La verdad es que como siempre, como nos tienes acostumbrados, magnífica charla, sobre todo porque le permite a uno mirar con la perspectiva del tiempo cómo fueron afinando los objetivos que inicialmente se habían trazado y cómo a la final lograron, si se quiere, generar el impacto que finalmente generaron en América Latina. Quisiera simplemente contribuir con dos reflexiones que incluso una de ellas, un recuerdo a propósito cuando tú estableces una serie de indicadores de pobreza, de marginalidad, de hambre, de desasosiego de la sociedad venezolana. Yo tuve la oportunidad, siendo vicecontralor, de ir a Caracas a propósito de una invitación que hizo el entonces Contralor General de Venezuela, cuyo nombre tú me lo vas a recordar ahora porque es una persona que tuvo algún tipo de protagonismo en la parte final como estudiantes de la última dictadura venezolana y que posteriormente, junto con otros personajes de la izquierda, ayudaron a promover algunas revueltas de ese entonces, y Chávez lo nombró Contralor General y para entonces se celebraban creo que 50 años de la institución. Pues él se hizo buen amigo de Carlos Sosa por alguna reunión que se tuvo. Además, yo creo que las Contralorías son hermanas porque son el resultado de la misión Kennedy del año 23 y en consecuencia celebraron, ¿no?, algunas efemérides para entonces. Pero yo estuve en Venezuela y a mí, doctor Carmona, me tocó presenciar el discurso de Fidel Castro ante la Asamblea de Venezuela, en donde quien dirigió la palabra fue solamente él. Estaba Chávez y el pleno de la Asamblea, y unos invitados especiales, entre ellos los controladores del grupo andino, el de Chile, que era un hermano de Alwin, del presidente Alwin. Además, allá la Contraloría, curiosamente, es digámoslo, hasta que te mueras, es decir, no tiene fecha de vencimiento. Vitalicio es la palabra, sí señor, se me perdió la palabra, vitalicia. En fin, llegó el de Ecuador y estaba el de Perú, etc. El contralor debe haber sido Osvaldo Luciani, exactamente, un tipo agradable, caribe, simpático. La señora después lo invitamos acá, estuvo con nosotros en Cúcuta, lo trajimos a Bogotá, global. Pues este personaje nos invitó y tal, y estuvimos ahí. Luego una cosa bien singular con el ballet, la sinfónica que tenía teatro, ¿cómo se llama? Teresa Carreño, que eran los niños estos, ¿no? Bueno, dijo Fidel Castro 2 puntos delante de la Asamblea de Venezuela, que a mí yo lo escuchaba y decía, no hay derecho que nadie proteste. Que todo lo que había sido después de todo el proceso democrático eran unos genocidas, porque hizo un paralelismo entre Suecia, Cuba y Venezuela a propósito de los niños que habían muerto, ¿no? Es decir, la mortalidad infantil, y acusó a los dirigentes de ADECO y a los dirigentes de COPEI de haber propiciado eso. Yo ahora veo, ¿no?, la estadística que tú anotas y digo, como para refregarse a Chávez y a Fidel Castro en la cara. Incluso el discurso no fue improvisado, el discurso fue un discurso que él hizo como con apuntes a mano, porque él pasaba un cuaderno, pasaba las hojas
y iba diciendo cada barbaridad en la cara, ¿no?, de los diputados, ¿no?, de la Asamblea Venezolana, donde todavía no tenía Chávez una asamblea hegemónica, es decir, de seguidores. También había gente que pertenecían, digamos, a los viejos partidos tradicionales. Bueno, ese es un recuerdo que tengo a propósito de la estadística. Y la otra, María Fernanda, que siempre ha sido muy afecta a esa literatura, todavía ni siquiera incursionada en política, conocí a Peña Esclusa. Incluso lo invité a comer. Yo creo que yo era superintendente, notario y registro, no había llegado a Fedegan y ya yo llevo 17 años en Fedegan. Así que y yo me acuerdo que él me echó la película del Foro de Sao Paulo. Y claro, todavía eso parecía como ciencia ficción, ¿no? Porque él... Teorías conspirativas. Sí, y después de ello nos mandaba María Fernanda y a mí toda una cantidad de literatura sobre la forma como esta gente se había organizado. Incluso luego alcanzó a mandar una literatura a propósito del proceso de paz de Santos, ¿no?, que eso estaba prácticamente definido desde Cuba, organizado capítulo por capítulo. En fin, la impresión que yo tengo, y con esto termino un poco la reflexión, es la siguiente. La clase dirigente colombiana todavía no toma conciencia de eso. Es una vergüenza, pero es así. Con un agravante adicional, que es lo que me parece que obliga a una reflexión con estos amigos de la asociación Rafael Núñez. Mire, casi el 30% de la población que va a votar en el año 22 son los conocidos millennials, que más o menos 12 millones de colombianos entre 21 y 35 años de edad. Esa gente obviamente ni vivió los horrores de la Colombia antes del 2002, y toda esta teoría le parece una teoría conspirativa, de un poco de locos, cavernícola, de la extrema derecha, que no tiene una percepción clara de país. Siento que lograr que esa masa poblacional que se va a expresar de una u otra forma, que creció con otra narrativa, que terminó adoctrinada por FECODE, incluso por la universidad pública, que la perdimos hace mucho tiempo, el esfuerzo que va a tener que hacer la clase empresarial colombiana y una clase dirigente, entre ellas la política, ¿no?, unos sectores demasiado corrompidos que no les importa absolutamente la suerte del país, va a ser muy dura. La gente no está entendiendo esto, y yo tengo para mí, y lo he escrito en muchos artículos, en varios, incluso hice una serie diciendo lo siguiente: Cuba, cuando inauguró el foquismo, creyó que la manera de llegar al poder era a través de las armas, y lo expandió por todo el continente. En Venezuela hubo, en Chile hubo, en Argentina hubo, en Uruguay hubo, en Colombia, etcétera, etcétera, hasta que mataron a Che Guevara en Bolivia y se dieron cuenta que no era tan fácil. Y por eso tú bien lo traes a colación cuando Castro empieza a adoctrinar o a formar a Chávez. Lo hace para que realmente tome el poder a través de las vías democráticas, y casi lo logran. Pero ¿con qué casi lo logran? Con la plata de Brasil y con la plata de Venezuela, ¿no? Usted vio las maletas de dólares con Cristina, ¿no? Usted vio cómo se compraron las elecciones de Correa, la primera, etcétera, etcétera. Lo de Paraguay fue también terrible. Esa plata de Brasil por lo pronto no está. La plata de Venezuela tampoco está. ¿Dónde está la plata? Está la plata en el narcotráfico. Por eso el acuerdo habanero es un acuerdo que protegió los cultivos ilícitos. Hoy los dueños realmente, con una cantidad impresionante de recursos, es esa izquierda radical que va a tener la plata del narcotráfico, o para movilizar las mingas
y todos estos desórdenes de FPV, o para meterle la plata a las elecciones próximas. El reto que tenemos los colombianos va a ser muy complicado, por eso sus luces son importantísimas. Pacho, tienes que cancelar tu micrófono, Pacho. Pacho, tienes que cancelar tu micrófono. Por eso, digámoslo, las luces que tú nos das son muy importantes, porque es el protagonista que además tiene una visión de la historia clara, que lo vivió y que no ha dejado de pensar permanentemente mirando hacia su patria, que sigue sufriendo las consecuencias de un régimen oprobioso como el régimen que inauguró Chávez y que continúa Maduro. Así que, mi querido Pedro, yo abro este conversatorio, pero muchas gracias por tu conversatorio, tu charla, tu conferencia magnífica, como nos tenías acostumbrados. Muchas gracias. No sé si alguno de los miembros de la asociación quiere también pedir la palabra. Bienvenidos. Zulán debe estar recibiendo algunas preguntas para nuestro querido Pedro Carmona. Adelante, Zulán. Así es, doctor. Mire, antes de las preguntas, quería decirle al doctor Pedro que le reportan sintonía y agradecimientos, muchos agradecimientos por la charla y la información brindada en la tarde de hoy. Nos reportan sintonía desde San Vicente de Chucurí, desde Santa Marta, desde Sagún, Córdoba, desde Chía, aquí en el departamento de Cundinamarca, desde Planeta Rica y desde Montería. Nos hacían una pregunta relacionada a su opinión, ¿cómo considera que va a ser el panorama económico de Colombia en lo que viene, sobre todo en el sector agropecuario y de la ganadería, de acuerdo a todos los elementos políticos que usted mencionó? Pues bueno, todas las proyecciones, entre otras, pues el Fondo Monetario Internacional, de la CEPAL, hacen ver que por lo menos para este año la contracción económica va a ser superior a la que se tenía estimada. Y efectivamente la prolongación del confinamiento, la extensión y profundidad de la crisis ha sido tremenda y por supuesto ha tenido un impacto sobre el desempleo muy importante y sobre el cierre de negocios en general. Lo vemos acá en las calles de Bogotá, pues en el sector comercial, la cantidad de negocios que no han podido abrir, un tercio de los restaurantes que existían no abrirán, 170 hoteles que no reabrirán, comercios y locales pues que están para arrendamiento. Entonces, en la perspectiva que se tiene de una contracción que puede ser de 7% del PIB, las mejores previsiones son de que para el 2021 pudiera haber una recuperación en V, en V corta, ¿no? Yo tengo la impresión de que ha sido tan profunda la crisis que la recuperación va a ser más bien en una U abierta, ¿no? Lenta. No espero que ni para Colombia ni para el resto del mundo puedan haber pues esas perspectivas tan optimistas de un rebote económico pues tan inmediato. Y por supuesto que el sector alimenticio en general no ha tenido un impacto fuerte, más bien el sector agropecuario ha sacado un poco la cara en términos de comportamiento del Producto Interno Bruto en este periodo de caída tan abrupta de la economía. En primer lugar, porque los negocios, digamos, de distribución de alimentos han tenido que permanecer activos y fortalecerse. Todos los sistemas también de ventas a domicilio pues también se han visto fortalecidos y toda la agroindustria ha logrado, en cierta forma, mantenerse. No obstante, por supuesto, la contracción del poder adquisitivo, los efectos del desempleo que pueda existir. Entonces, pues no puede uno sino aspirar y desear que efectivamente el año 2021 sea de una recuperación más rápida de la que hoy se puede prever. Porque, por ejemplo, hay grandes cadenas, como toda la cadena de la industria del turismo, de la hotelería, de los restaurantes, de los servicios asociados a eso, que es muy empleadora
y que, bueno, tienen un impacto pues muy significativo, y ello significa también una reducción y contracción de la demanda general de bienes y servicios en el país. Pero, digamos, seamos optimistas y pensemos pues que puede hacerlo. Afortunadamente, repito, en lo inmediato, en medio de esta pandemia, el sector agropecuario ha podido tener pues un amortiguador importante en la demanda en general de productos alimenticios y agroalimentarios, ¿no? Seguimos entonces con las intervenciones. Nos pide la palabra Julio y continúa Humberto Prado Ortiz. Julio, muy buena tarde. Julio. Bueno, mientras se prepara Julio, continúa Humberto Prado Ortiz. Humberto, muy buena tarde. Humberto, ¿nos escucha? Es más fácil leer la pregunta de Humberto. Ya te hice la pregunta. Sí, no la veo aquí. Sí, ya te hice la pregunta. Aquí está la pregunta. La situación venezolana es muy grave porque si hacen un foro en Brasil, no se hace un congreso denominado de San Andrés y es de la derecha. ¿Que por qué si hay un foro de Sao Paulo no hay un foro de la derecha? Bueno, eso fue lo que intentó Alejandro Peñasclusa con Uno América, conformar, digamos, un foro de movilización de opinión en la región, y por supuesto que, como ya lo indiqué en mi intervención, fue neutralizado y es un hombre que está prácticamente incomunicado en Venezuela. Pero sí creo, ¿no?, que independientemente de la ubicación política que pudieran tener, sí creo que es de las fuerzas democráticas, ¿no? En este momento está amenazada la democracia en la región y amenazada la paz continental. Entonces, cuando hablaba, recordando quizás pues esas expresiones que se atribuyen a Álvaro Gómez Hurtado, de acuerdo en lo fundamental, no hay algo más importante, que sea más relevante que en este momento agruparse todas las fuerzas, sea de centro izquierda, de centro derecha y de derecha, que estén identificadas con el objetivo de formar la institucionalidad democrática en el país, porque sin duda corre riesgos, ¿no? Y porque además, después de lo que no sabemos que pueda ocurrir en Chile a raíz de la consulta del próximo domingo y de la sustitución eventual de la Constitución chilena, eso puede generar efectos multiplicadores sobre la región también bastante importantes. Entonces, lo que creo es que no es solo contrarrestar el foro de Sao Paulo formando pues, el contraforo, sino una agrupación del pensamiento democrático para robustecer las instituciones y el régimen de libertades y evitar precisamente que continúe esta anuncio que hace, por ejemplo, Correa de que el próximo rescate y movimientos pendulares en Ecuador, o que puedan surgir de nuevo algunos movimientos de izquierda pues que logren, por la vía del populismo pues delirante, reconquistar el poder en países que más bien habían logrado salir del populismo. Una observación, Pedro. María Fernanda ha venido teniendo contacto a nivel internacional con dirigentes políticos a nivel de España, especialmente los que tienen que ver con Vox. También gente en Costa Rica, en Guatemala, en México, en varias partes, siquiera la llamo ahora que está aquí al lado. Y se ha intentado avanzar en una cosa que se llama Foro Libertad. Se tiene una serie de... bueno, en Chile también está un par de personajes muy importantes, Bolsonaro en Brasil. Ahí han estado pero dándole vuelta al tema. Lo que pasa es que, como siempre, la derecha tiene un gran problema, que a la final le faltan los 5 centavos para el peso, ¿no? Entonces empiezan a tener... No, es la verdad, es una cosa terrible. Entonces, aquí, por ejemplo, Fernando Londoño ha estado muy también involucrado en el asunto. En fin,
hemos logrado un grupo de personas, pero que si es Bosque, porque si no es Ciudadano, o que si es PP, no, perdón, aquí el que está planteando el tema son una serie de dirigentes de Vox. Entonces esta vaina le pegó hace otros 2 días una arrastrada a Enrique Santiago, la cosa más espectacular en pleno Congreso Español. En fin, pero sí se ha planteado, se llama Foro Libertad y tiene una serie de dirigentes en América Latina de primera línea. Era solamente importante. Gracias por esta información. No registramos más preguntas, no sé. Ok, adelante, doctor Francisco. Adelante. Primero que todo, quisiera agradecerle enormemente a Pedro su generosidad con la asociación. Ha dado un conversatorio absolutamente delicioso. Yo creo que, como decía Pepe, nos tiene acostumbrados a una amenidad, no solamente en todas estas charlas, sino una profundidad y un conocimiento que no deja de ser maravilloso y también de sorprendernos. Pero Pedro, yo, después de escucharlo hoy, creo que quedo aún más ocupado de lo que estaba antes de entrar a este conversatorio maravilloso, porque que se vive, como usted lo decía cuando citó a Maduro, pues que efectivamente los propósitos de ese foro de Sao Paulo se han ido cumpliendo de manera eficaz y por supuesto políticamente muy en la perspectiva de la izquierda, pues con éxito, y han ido avanzando de una manera inusitada. ¿Qué cree usted, doctor Carmona, que podríamos hacer, no solamente la sociedad civil, sino también los partidos políticos de centro derecha, y los medios de comunicación, que pareciera que también han tenido una actitud absolutamente indiferente frente a todos estos avances de la izquierda, por no decir en ocasiones casi que cómplice? ¿Cómo podríamos como sociedad actuar de una manera que sea de verdad eficaz para contrarrestar esto? En el caso de, yo vi el caso del dirigente Abascal en el Congreso de Diputados de España, fue maravilloso, como colocó al abogado Santiago, que hoy es estado del sector que lidera a Pablo Iglesias de Podemos. Pero creo que lo que está ocurriendo en España es un ejemplo que también puede ser muy grave para lo que ocurrirá en el futuro en Colombia, y es que la división de la derecha en España, que parece cada vez más profunda, va a garantizar que la izquierda en España vaya a perpetuarse en el poder, con una actitud muy preocupante también por parte de Vox, que muchas de las cosas de ese partido, de su dirigente Abascal, a mí me gustan, pero me preocupa mucho ese antieuropeísmo profundo del sector de Vox, que hace que se pongan las antípodas con el Partido Popular, y que esa unificación de la derecha en España sea cada vez más difícil. Sí. ¿Qué podemos hacer en Colombia? ¿Qué ha fallado en Venezuela? ¿Cómo los sectores de oposición al régimen de Chávez y ahora de Maduro ha generado que haya sido tan ineficaz, manifestaciones maravillosas, concurridísimas, que uno veía por televisión contra el régimen, pero una oposición que en la práctica parece tan dividida
que lo único que ha hecho es consolidar el régimen de Maduro, por supuesto, por la represión y del gobierno, pero hay algo en el fondo, en la oposición venezolana, que ha hecho imposible que se unan, y que eso mismo veo que está ocurriendo, por ejemplo, ahora en España, y que veo muy difícil en Colombia, que nos pongamos en un acuerdo sobre lo fundamental, como dijo Álvaro Gómez, para poder contrarrestar este avance impresionante de la izquierda. ¿Qué se le ocurre, doctor Pedro, que podríamos hacer en Colombia, y cuál es la razón del fracaso de la oposición en Venezuela? Claro, comenzando por lo último, Francisco, gracias por tu pregunta y tu reflexión. Sí diría que hemos visto a lo largo de estos tiempos en América Latina que las fuerzas democráticas, para no hablar, digamos, de tendencias políticas, ¿no? Las fuerzas democráticas han sido derrotadas por corrientes más de la ultraizquierda, por ejemplo, por falta de una conciencia de unidad y de verdaderamente salvamento de la unidad democrática y del régimen de libertades. Y lo acabamos de ver en Bolivia en este momento, hace tan solo pocos días, pero ha ocurrido en repetidas ocasiones, incluyendo desde el momento en que Chávez triunfó en las elecciones de 1998, en que hubo una dispersión también de candidatos de la oposición, y el que tenía pues la mayoría de posibilidad, que era Enrique Salas Romer, obviamente no logró aglutinar, digamos, la diversidad de candidatos que hubo en las fuerzas opositoras. Pero se ha repetido también en numerosas ocasiones, incluyendo pues también en países cercanos, en Ecuador, en varios sitios donde pues los resultados han sido pues adversos, ¿no? Entonces, claro, lo primero es que la gente no continúe viendo los peligros de la institucionalidad democrática como algo distante. Esto de que, por ejemplo, en Colombia le haya yo escuchado a gente, no, es que Colombia no es Venezuela. En Venezuela decíamos exactamente lo mismo. No, yo no lo decía, pero lo decía gente. Es que Venezuela no es Cuba. ¿Cómo se te ocurre pensar que en Venezuela pueda llegar un régimen comunista a gobernar? Eso era lo que decía la gente, ¿no? Entonces, esa conciencia de que las cosas no son distantes, no son lejanas, no son ajenas, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, si algo me ha impresionado ahora que en estos 18 años de vínculo profundo pues con el sector académico en Colombia y con la juventud colombiana, es algo que sí lo veo con verdadera preocupación y sobre lo cual habría que hacer mucho, ¿no? Es la falta de cultura política en la juventud colombiana, ¿no? Eso podría inclusive todavía llevarse más allá en muchos aspectos, en los jóvenes, en los millennials y las generaciones posteriores, mucho desconocimiento sobre historia e identidad colombiana, ¿no? Pero en cultura. Yo lo he conversado con algunos colegas y con algunos directivos en la universidad en la que estoy vinculado, y les decía, si algo habría que hacer, es un esfuerzo por no ideologizar, sino por sembrar más cultura política en la juventud colombiana. Porque recordemos que hoy en día en las universidades, en los Andes, pues hay votación por la ultraizquierda, e infiltración también existe. Entonces, más allá de lo que podría ser luchar por un determinado partido, es formación de cultura política. Y ahí creo que hay una gran labor, no solo de la academia, sino también de las organizaciones de la sociedad civil, que tienen mucho que aportar en ese sentido. Y con respecto a lo que señalas de España, Francisco,
diría lo siguiente, ¿no? Yo también soy europeísta, ¿no? Siempre lo he dicho, yo tengo una clara inclinación y orientación pues, por temas de la integración económica desde mi muy temprana juventud, y de hecho fui un joven diplomático en la misión de Venezuela ante lo que es hoy la Unión Europea. Pero considero que las banderas que está asumiendo, por ejemplo, los partidos identificados muy a la derecha, ¿no?, de un nacionalismo quizá exacerbado y de las corrientes euroescépticas, pues no están conectadas con, yo diría, que lo que puede ser una consideración de un éxito importante de un proceso de integración en Europa. Por ejemplo, el caso de Orbán, pues en Hungría, que se ha convertido probablemente en un adalid de no solo pues el tema de nacionalismos, sino de las corrientes euroescépticas, pero también por el hecho pues, de los problemas migratorios que está viviendo Europa. Yo leí también las declaraciones de Abascal y verdaderamente el punto que me hizo un poco pues, de cortocircuito fue algunas manifestaciones respecto al tema de Europa. Esa es una visión muy personal, pero repito, pues unas convicciones e información que sobre ese tema pues tengo muy profundos, ¿no? Pero repito, sobre el tema de qué hacer, creo que hay que trabajar mucho en la juventud, en la cultura política, ¿no? Y ahí toda la sociedad civil puede cumplir un papel importante porque no solo son votantes relevantes, de un segmento también muy grande de votantes de esta generación joven, sino por mi percepción muy clara de que hay mucha incultura política, debo decirlo pues, en el buen sentido, y desconocimiento de consecuencias que puede tener una u otra opción u orientación que debe estar centrada pues, en los valores democráticos, como ya lo he repetido varias veces, ¿no? Muchas gracias, doctor. No sé si hay otra pregunta. Germán Rivero, buena tarde. Tiene que habilitar su micrófono. Adelante. No sé si me escribió la pregunta. No me ha escrito la pregunta. Abra su micrófono porque aparece el micrófono cerrado. O si no... Ya abrí el micrófono. Listo, Germán, adelante. Buena tarde. Bueno, presidente, buenas noches. Buenas noches. Todos los asistentes y Fernando San Clemente, Francis Pacho, le agradezco por haberme invitado a este interesante foro. Presidente, yo tengo una inquietud. Mirando la historia, como usted lo dice, en el 9 de abril del 48, ¿cuál fue la real injerencia del gobierno de Rómulo Betancourt en el suministro de armas y el transporte de Fidel Castro hasta Colombia? Pues mire, yo considero que si bien Rómulo Betancourt en algún momento de su vida, en los años 30, militó en la izquierda, ¿no?, en las épocas que estuvo en Barranquilla, con posterioridad no solo tuvo pues, un cambio y una reorientación tan importante, que fue uno de los hombres que más duramente combatió a la Revolución Cubana, que logró durante su gobierno derrotar militarmente a la guerrilla, tanto nacional como las invasiones que llegaron a Venezuela, la última de las cuales fue ya durante el gobierno de Raúl Leoni, también pues, un copartidario de Rómulo Betancourt en el Partido Acción Democrática. Pero sin lugar a dudas que estas afirmaciones que se hacen cuando él vino como representante de Venezuela, enviado por el presidente Rómulo Gallegos en ese momento, como enviado a la Conferencia Panamericana, no he visto, por más que he revisado, ningún asidero de esa afirmación. Y considero que ya en el año 48 no solo estaba representando a un gobierno democrático, y él había presidido un régimen de transición hacia la democracia, cuando vino la constituyente del año 47, que pues muy claramente, y por cierto, vi en redes sociales algunos desmentidos de, por ejemplo, un analista y muy ilustre venezolano, Alfredo Coronil Harman,
que por supuesto desmintió con muchos argumentos esa afirmación o esa presunción de que pueda haber habido alguna acción pues, de Rómulo Betancourt, alguna injerencia en temas como ese, ¿no? Creo más, pues, ya para ese momento, y como lo demostró después, más bien en el anticomunismo y antiregímenes dictatoriales en América Latina, porque Betancourt ya en su gobierno, 59-64, aplicó la famosa doctrina Betancourt de no reconocimiento a ningún régimen de derecha o de izquierda que pudiera tener pues las características de un gobierno dictatorial o de facto, ¿no? Entonces esa sería pues mi apreciación, ¿no? Mucha duda de que eso tenga pues algún asidero en un hombre pues tan después férreo como fue en la defensa de la democracia en América Latina, y sus grandes aliados fueron los demócratas, ¿no? Durante pues su gobierno en el año 45-47 y luego en el 59-64, ya como presidente constitucional. Continúa Gilberto Alzate. Gilberto, adelante. Tiene que abrir su micrófono, pues lo tiene cerrado. Gilberto, listo, adelante. Ya, pues, doctor, ha sido una exposición como todas las suyas, de una claridad absoluta y además de una amenidad que lo ha caracterizado. Uno no solo aprende, sino que disfruta su conferencia por la forma como usted la lleva. Sobre el tema que planteó Pacho sobre el euroescepticismo de algunos sectores de derecha, yo creo que esto hay que incorporarlo dentro del contexto de la lucha que hoy se está dando en el mundo entre no la globalización, sino el globalismo representado por muchos sectores que aspiran a disminuir la capacidad de decisión de las soberanías nacionales frente a una organización internacional, un nuevo modelo, pero que ya se ha visto por las experiencias de lo que es la ONU y muchas de las organizaciones que están vinculadas a ellas, que es una burocracia, además bastante infiltrada por la izquierda, la verdad sea dicha, pero al margen de esa consideración, son unos burócratas muy bien remunerados, que imponen una agenda a los países que es absolutamente antidemocrática. La ventaja de las soberanías nacionales es que los países tienen dentro de su marco institucional mecanismos mucho más democráticos que los que se reflejan en las organizaciones internacionales. Y entonces, una cosa es la integración económica, inclusive la incidencia de los organismos internacionales para garantizar el equilibrio, por ejemplo, en la Unión Europea, frente a los bancos centrales de cada país o frente a los presupuestos que se aprueban en cada país. Hasta esa injerencia puede ser, desde cierto punto de vista, razonable. Pero hay otros aspectos del globalismo que son absolutamente preocupantes. Y unos de esos se manifiestan en un tema que inclusive una líder demócrata cristiana como Angela Merkel ha venido dentro de esa agenda globalista imponiendo, que es sobre las migraciones. Esa migración, esas fronteras casi que abiertas, pues obviamente pueden poner en peligro la estabilidad y las bases de lo que ha sido el pensamiento occidental, ¿no?, que tiene orígenes en esa visión judeocristiana de la vida y de los valores, y que a la vuelta de pocos años, con lo que ya tienen hoy de migración de los países árabes
puede llegar al traste. Entonces yo creo que eso hay que verlo con un poco más de pragmatismo y además desde el punto de vista de los principios yo creo que hay que defender las soberanías nacionales porque tienen mecanismos internos los países y una mayor capacidad los pueblos de controlar en alguna medida a sus dirigentes en estados democráticos que la democracia que puede efectivamente verse reflejada en las decisiones de los organismos internacionales. Quería simplemente hacer esa observación. Pues muchas gracias, doctor Gilberto, por su comentario. Yo diría que pues tiene de un lado y de otro, pues como todo, ¿no? Estoy de acuerdo en que algunos de los organismos internacionales han sido también penetrados y correctivos requieren pues muchos de ellos, por sus costos, su a veces ineficacia o lentitud, incluyendo, por ejemplo, está la Corte Penal Internacional, que tiene casos como el de las denuncias contra Maduro que se han formulado y que arrastran los pies pues en una relativa complicidad, si se quiere, tolerante. Pero, por ejemplo, en el tema del multilateralismo, que es uno de los debates que está hoy presente, así como hay que hacer correctivos y cambios de orientación, por ejemplo, en el caso de Europa que usted comentaba y mencionaba, mire, por ejemplo, el paso que se acaba de dar para buscar en el otro platillo de la balanza aspectos también interesantes. La Unión Europea ha dado el paso histórico más importante que lo que fue el Plan Marshall. Acaba de aprobar un plan de 750.000 millones de euros para el rescate de la economía europea en la post-pandemia, ¿no? 750.000 millones de euros, de los cuales 390.000 millones de euros van a ser no reembolsables y el resto se asumen como créditos solidarios entre los 27 países. Usted se imagina que un plan de esa naturaleza, repito, que es 100 veces más, aún trayéndolo a valor presente, lo que significó el Plan Marshall, va a ayudar, sin duda, a partir del año que viene, a la recuperación rápida de Europa, o lo que han sido los rescates pues, que ha tenido que hacer en su momento, no solo Grecia, sino también los apoyos que se brindaron a las economías de España, de Irlanda, de Italia y de Portugal, particularmente en los momentos en que se vivió todas las secuelas de la crisis financiera del 2008-2009. Y también hasta España. España no tendría la infraestructura que hoy tiene, que es envidiable, admirable, pero ha sido por los grandes apoyos que ha recibido en recursos de la Unión Europea, como también recursos a las regiones más atrasadas. Eso solamente para poner, sin negar, pues que hay aspectos que efectivamente requieren toda reflexión, aspectos que también son positivos, o que el 66% promedio del comercio de los 27 países, ya sin el Reino Unido, se realiza entre los europeos. Hay aspectos políticos que sí tienen que ver con esto, soberanía o temas migratorios, que son los puntos, pues bueno, más delicados, pero repito, en el balance y en los resultados o logros también hay que colocar aspectos de muchísima importancia. No tenemos más interrogantes hasta el momento. No sé si el doctor Laforí quiera cerrar con alguna apreciación o si ya pues vamos culminando nuestro Facebook Live de la tarde de hoy, ya noche en Colombia. Bueno, en mi parte, pues el agradecimiento por la atención que me han prestado. No tiene uno nunca pues la verdad, pero sí por lo menos trata y ha sido pues el propósito de esta conversación, más que una conferencia, de pues bueno, de hacerles ver algunas de las realidades y elementos de juicio pues que sigo pues con mucha atención, cuidado y preocupación. Así que para todos, pues mi agradecimiento por la invitación y mi deseo pues de que todos se encuentren bien y de que, bueno, pronto podamos también superar en Colombia y en América Latina pues las secuelas de esta profunda crisis que, como dije en mi intervención, pues tienen también
efectos de preocupación sobre las consecuencias que pueden tener sobre un proceso tan determinante como será el del 2022 en Colombia, ¿no? Usted lo ha dicho, muchísimas gracias por los conocimientos compartidos en la tarde de hoy, por su presentación y por cada uno de los ejemplos. Me voy con una frase: formación de cultura de política en los jóvenes. Me llamó mucho la atención y sé que eso es uno de los grandes desafíos que tiene Colombia para las próximas elecciones, y usted lo ha ratificado en cada una de sus presentaciones. Doctor, ¿usted quiere cerrar con algo, doctor José Félix? Simplemente para agradecerte a ti, Zulán, por supuesto a Pedro y a todos los miembros de la asociación que nos acompañaron, y a otros muchos más que de diferentes lugares del país aún siguen atentos a las reflexiones del doctor Pedro Carmona. Doctor Pedro, ya será en otra ocasión que nos volvemos a ver, y ojalá personalmente. A todos. Cómo no, espero que pronto, ¿eh? Muchas gracias, buenas noches. Así es, feliz resto de tarde a todas las personas y cuídense mucho en medio de esta situación que todavía requiere de mucho cuidado por parte de todos nosotros. Hasta luego, ¿no?